y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En esto último que hemos leído, las salutaciones finales, es bien importante, hermanos, porque Pablo urge sobre la necesidad de que la iglesia, acuérdense que estas cartas, hermanos, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino que eran leído por todas las iglesias, sus miembros, hermanos, realmente pudiesen estar de una forma sólida en el Evangelio, de una forma, hermanos, sólida en los caminos del Señor. Y para ello, hermanos, la necesidad del conocimiento de la palabra de Dios, para que realmente nosotros, hermanos, estemos en el camino, para que nosotros realmente estemos nutridos, alimentados, sería la palabra, y no estar padeciendo, hermano, espiritualmente. Entonces, en esa necesidad, habla de la paz a los hermanos. Acuérdense que la paz que se menciona en la Escritura es de reconciliación, que tenemos paz para con Dios, que fuimos reconciliados con Dios, y que Pablo espera, hermanos, de que realmente los hermanos de las iglesias no se hayan perdido, no se hayan desviado precisamente del camino, sino que se mantengan en ese camino donde pudieron encontrarse con Dios. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo está llevando usted el camino del Evangelio? ¿Cómo está dando los pasos usted? O si hay pensamientos, hermano, que lo están distrayendo y lo están apartando precisamente de aquello que realmente nutre el alma, el espíritu. Le voy a decir algo desde ya. El alma solamente puede ser llena por Dios a través de su palabra y su Santo Espíritu. Por eso se tocan dos detalles aquí. Orar en el Espíritu. En el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, no en el sentido, hermanos, de lo que son los dones, sino que acordémonos que el que nos puede traer la revelación a través de la misma palabra es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Pablo espera que los hermanos de las iglesias estén en ese camino donde fueron encontrados por Dios mediante la paz, es decir, de haberse reconciliado con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Habla, hermanos, de un amor con fe. Fíjense, amor con fe es, hermanos, que si le hemos creído a Dios, de verdad amemos. De verdad. Que no hayan raíces de amargura contra nadie. Que no haya, hermano, nada contra nadie. Porque eso no es fe. Por ejemplo, Juan, tocando este mismo tema, dice: ¿cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto, cuando no puedes amar a tu hermano, a quien has visto? No se puede. Es contradictorio. El que ama a Dios,
ame a su hermano. Y dice ahí, con fe. Y ese amor del que está hablando del amor aquella, hermano, que nos habla el apóstol San Pablo cuando toca el asunto del matrimonio. Un amor sacrificial, donde debe haber entrega realmente por las almas. Y que debemos de estar interesados más por las almas, el asunto espiritual de los hermanos, que las cosas de afuera, externas de nosotros. Y ahí es donde vamos entrando ya al detalle. Ahí es donde debemos de estar interesados nosotros. Y para ello es necesario que Dios siempre nos dé palabra. Por eso dice aquí, oren por mí, para que pueda hablar lo que debo de hablar. No hablar más de lo que Dios me dé. Es decir, hermanos, la idea aquí es que todos permanezcamos, hermanos, en el camino de Dios. Y para permanecer en el camino están los principios de Dios, que eso es lo que nutre el alma. Entonces estaremos, hermanos, firmes. Acuérdense de la oración del rey David a Dios por su hijo. Padre, dale corazón perfecto a mi hijo. Un corazón perfecto. Una persona que esté entregada, pero que sepa a quién le está sirviendo y por qué le está sirviendo, de a dónde lo sacó, para dónde lo lleva, que esté seguro. Eso es lo que decía Pablo en otra carta. Yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. No tenía ninguna duda. Amén. En total, dice el verso 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, pero con un amor inalterable, que no se altere, que no cambie. Entrega, sacrificio, como Él se entregó por nosotros. Entonces la gracia va a estar en nosotros en todo. Acuérdense ustedes cuando empezaba Pablo en su ministerio, hermano, llegó un momento donde él tira la toalla. Fue encarcelado, apaleado, y se sintió tan solo, abandonado. Se sintió, hermano, como perdido, y que no iba a poder soportar precisamente el servirle a Dios. Y Jesús mismo le habló diciéndole, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Estás enfermo, ora. No eres sanado, sigue orando. Pero bástate la gracia de Dios. Alguien puede decir, así no, hermano. ¿Qué gano yo con la gracia? Mucho, mucho. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas que nos pueden suceder, suceden para bien. ¿Se da cuenta cómo se encierra todo? Pero solamente en alguien que ha permanecido en la reconciliación con Dios, que ha hecho la paz con Dios, hermanos, podrá precisamente mantenerse firme. No importa que soplen los vientos, no importa que la tierra tiemble, no importa, hermano, que el mundo esté a punto de explotar, no importa, no importa. Y sobre todo, los pensamientos, hermanos, que hayan sido transformados, pero a través de la palabra de Dios, es decir, los principios de Dios. Antes yo pensaba que las cosas eran así, pero la palabra del Señor me ha enseñado que es así la cosa. Se desecha aquello que usted tenía y que era ajeno a la palabra de Dios, y toma lo verdadero que es de Dios, la verdad de Dios. Así de sencillo. Usted debe de saber, hermanos, o debe de actuar, que un pensamiento que venga como doctrina, como principio,
si eso está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no a los sentimientos, porque ese es el problema, que Satanás como que ha puesto los sentimientos en nosotros como un filtro, de tal manera que ya no llega a la palabra de Dios, y que hubo necesidad que viniese Jesucristo para darnos la salvación y la vida eterna. ¿Están de acuerdo? Diríamos la oración ante la necesidad de contar con la dirección de Dios. Es decir, la oración comúnmente la hemos venido utilizando para asuntos, hermanos, externos. Oramos por sanidad, está bien, no lo prohíbe la Biblia. Oramos por provisión, está bien, no lo prohíbe la Biblia. Y oramos por diversos problemas, magnífico, magnífico, magnífico. Ahí no hay pecado ni nada. El problema es, hermanos, que lo principal, nos hemos olvidado de lo más importante, de lo fundamental, como es, hermano, nuestro crecimiento espiritual, la visión que necesitamos tener como cristianos. Nos hemos descuidado en ello, no hay oración por ello. Aquí dice, por ejemplo, oren por mí, dice. Es decir, la iglesia tiene que orar por el apóstol Pablo, para que Pablo siempre, hermano, pueda entregar la palabra tal como es, y que el misterio, hasta entonces ahí, el misterio del evangelio, hermano, sea conocido, revelada precisamente a sus oyentes. Entonces, orar por los ministros, eso es bien importante. ¿Y por qué es bien importante? Porque le va a beneficiar a usted. Señor, te pido por esta persona, la cual nos está ministrando con su palabra, con tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que siempre predique. Dale palabra, dale visión. Y crea en mí un corazón, ¿qué dice? ¿Ah? Un corazón limpio. Es decir, así mismo, hermanos, ellos tenían cuidado de no perderse en el camino, de no salirse del camino, de no extraviarse, sino que todo lo contrario, perfeccionar su relación con Dios. Es decir, que todo lo que venía Pablo hablando aquí, y que anteriormente habíamos hablado de la armadura de Dios, es para que nosotros seamos cristianos 100%. 100%. Esperando, hermano, la venida de Cristo. Que esa debe ser nuestra aspiración de todos. Hermano, en los años 70 para atrás, esa era la aspiración de todo cristiano. Y se lloraba cada vez que habían cánticos de la venida de Cristo. Ya no se acuerda. Ahora ya no, como que ya no se espera. Porque nos ha atrapado, hermano, lo que dice el Señor Jesucristo, los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Hemos perdido el interés, nos hemos alejado de lo fundamental. Y hemos tomado de todo aquello que es perecedero, pasajero. Y ya nuestros corazones ya no están palpitando. Razón tenía el Señor Jesucristo, cuidado, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Nadie se percató, porque todos estaban entregados a las cosas del mundo, a sus quehaceres, a sus afanes. Comían, bebían, se daban en casamiento. ¿Es malo casarse? No, no está hablando de que es malo. ¿Es malo comer? Tampoco. No estaba hablando de eso. Estaba hablando que los afanes los habían atrapado y distraído de la vida espiritual, de la relación con Dios. Ya en su mente, en su corazón, ya no estaba Dios. Estaba Dios solamente para las cosas pasajeras. Se enfermaban, oraban, magnífico. Había necesidad, clamaban a Dios que les proveyera, magnífico. En un problema, que Dios les ayudara.
en una lucha que Dios les diera la victoria. Magnífico. Pero estaban distraídos a tal manera que se habían olvidado de su relación con Dios, que hay necesidad de perfeccionarla. Y más en esos tiempos que está cerca la venida de Cristo, estar preparados, listos. Súplicas, dice ahí, en el Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se da cuenta de ese detalle? Súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que tanto, hermanos, la persona que ora como la iglesia misma tiene una tarea en la tierra, una vocación, en los cuales necesita el respaldo y a la vez la visión, es decir, de conocer la voluntad de Dios, los principios que van a nutrir la fe del creyente, su fe, que van a alimentar su fe. Si usted se pregunta cómo pudieron sobrevivir los del Antiguo Testamento, cómo Abraham pudo, hermanos, salir al desierto sin saber para dónde iba, cómo pudo llegar a ese lugar, hermanos, a la cual Dios le dijo: sal y te daré una tierra, y llegó a ese punto. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo pudieron, hermanos, permanecer, vivir, sobrevivir? ¿Cómo pudieron alcanzar las promesas de Dios? Eso fue increíble en ellos. Como un hombre con una vara, hermanos, Moisés con una vara, fue enviado a liberar a más de 500,000 de personas, y que los sacó de la mano del poderoso soberano en ese momento de la tierra, rey de reyes, Faraón, el egipcio. ¿Cómo pudo realizarlo? Y todo fue a través de la fe. Por eso la importancia, creo que es el capítulo 6 de Hebreos, que habla de la fe, que habla de los héroes de la fe, que hicieron proezas porque le creyeron a Dios. Es decir, esta gente estaba nutrida del conocimiento de Dios. Y un conocimiento, hermano, que no lo tienen como nosotros lo tenemos ahora en abundancia. ¿O será que nosotros nos hemos empachado? ¿Será eso? Yo no lo creo así. Y debemos de tener cuidado en ello. Orando en el Espíritu. Orando y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que se va a dar por los santos? Por usted mismo. Ser nutridos, que vaya creciendo en la fe. De eso se trata la exposición de la palabra de Dios. De eso se trata congregarse. Que usted vaya creciendo espiritualmente. El crecimiento es bien importante. En la vida espiritual, dice Pablo, bien preocupado: sois como niños, no han crecido. Cuando yo era niño pensaba como niño. Ahora que soy adulto pienso como adulto. En la vida espiritual lo mismo. Tiene que haber un crecimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando se habla del niño Jesús y se habla del niño Juan el Bautista? De los dos se dice que crecían en estatura y crecían en la gracia de Dios, es decir, en el conocimiento, en la fe. Crecían en el Señor también. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Y se han quedado allí. Eso ya es algo como un fenómeno. Como un fenómeno. Usted corre donde el médico, mira el niño, ya un mes, no le miro que crezca. 2 meses, no crece. 3 meses, no crece. Y por eso nosotros necesitamos ir al médico de médicos, para que nos dé seguimiento y podamos ir creciendo
en el conocimiento de Dios, perfeccionándonos, nutriendo nuestra fe. Y además del crecimiento espiritual, la visión, que nunca se apague la visión. La visión es, hermanos, siempre ser entendidos en las cosas de Dios. Que Dios siempre, a través de su palabra, la guianza del Espíritu Santo, nos está diciendo cuál es su voluntad, qué espera de nosotros, qué clase de persona espera de usted el Señor. ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué al rendir su vida a Jesucristo no fue llevado por Él? Nos dejó con un propósito, nos dejó una vocación, un llamamiento. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Llevar el mensaje de la cruz, que hay alguien que murió para salvación y vida eterna. Diga gloria a Dios. Orad en súplica en el Espíritu. Y que dice ahí, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar por la iglesia, no por el local, por los miembros, orar. Pero no nos estamos preocupando por nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Desde hace rato. Hay que volver a ellos, queridos hermanos. Amén. Verso 19. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Aleluya. Dice en cadena porque él ya estaba preso, pero se le permitía, según los teólogos, hermanos, se le había dado como casa por cárcel. Habían alquilado un lugar, entonces ahí él recibía visitas. Llegaban judíos, llegaban israelitas y llegaban hermanos que querían conocer más del Evangelio, querían conocer más del misterio del Evangelio. Cuando él llegó a Roma recibía visitas. Y además de eso, hermano, con la ayuda. En el caso aquí se menciona uno. ¿Cómo sería el nombre de este? Tíquico. ¿Cómo sería el nombre? Uno de los ayudantes que él tenía. La mayoría de las cartas fueron escritas por estas personas. Prácticamente él lo que hacía era, dictarles. Y solo hay una carta donde dice que mandaba saludes personales. Y esto lo mando con mi propia mano. Entonces él pedía que las iglesias oraran por él. Y siempre es una necesidad orar por los ministros, que no falte palabra, que no falte la visión. Porque eso nos conviene a todos. Nos congregamos para ser alimentados por la palabra de Dios, no por la palabra humana de un ministro. La iglesia primitiva caminó con firmeza y predicó el Evangelio con firmeza. Y por eso conquistaron ese mundo. Lo conquistaron. Llegaron a Europa. Invadieron del Evangelio. Hoy hay testimonio, hermano, que el Evangelio se expandió en todo ese mundo. Asia, en Europa, en Medio Oriente, en todas partes. Porque había palabra, había visión. Pero lamentablemente hemos caído en los afanes de la vida. Se necesita resucitar una vez más. Se necesita una vez más ser restaurados espiritualmente. Y que el Señor venga a avivar ese fuego en cada uno de nuestros corazones. Amén. Verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, así es.
hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Que así sea. Fue enviado este pastor, este ministro, precisamente para nutrir las iglesias de ahí. Además de llevar la carta, hermanos, se le encomendó, como a otros, que al llegar a las iglesias pudiesen dar testimonio. Es decir, que la carta, ellos los entregaban, no solo la carta, sino que hermanos, lo exponían públicamente. ¿Para qué? Para cimentar, para perfeccionar, para nutrir. Acuérdense que las iglesias estaban sufriendo persecución. Y ya que multitudes, hermanos, estaban siendo conocidos por Dios, es decir, alcanzados por el Evangelio, y que se estaban congregando, pero se necesitaba la visión, se necesitaba el conocimiento de Dios. Y por esa causa Pablo enviaba a estos hombres. El caso de este Tíquico, el otro era Timoteo, y habían otros ahí. Y de ellos hubo otro que ese se extravió, y lo dice Pablo, se fue al mundo, amando las cosas del mundo. Aprovechemos, redimiendo bien el tiempo, congregándonos, no dejando de congregar como algunos tienen la costumbre. En el trabajo de la obra del Señor siempre, animándonos siempre a predicar el Evangelio. Y en la congregación nutriéndonos con la palabra de Dios. Las alabanzas son fundamentales en un culto. Porque ahí proclamamos el nombre de Cristo. Y eso también nos llena a nosotros. Al hablar de esas verdades, nosotros nos llenamos. Nuestra fe crece. Porque venimos ahí, hermanos, todos contaminados por las cosas del mundo. Como el smog que contamina los pulmones. Así venimos. Y cuando comenzamos a cantar todas estas verdades, y llegamos a un momento donde decimos, se me acabó el camino, ya no hay para dónde agarrar, porque su problema es bien serio. Y los hermanos comienzan a cantar aquí, sendas Dios hará, aleluya. ¿Ah? Y si usted lo está haciendo de corazón y que no se está distrayendo y eleva su corazón, su mente, hermanos, en la alabanza, entonces usted se está llenando, además de proclamar el nombre de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Quiera Dios, hermanos,